9:45. Siendo las 9:45 del día 6 de diciembre del 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario se sirva a pasar la lista de asistencia. Con mucho gusto, diputada presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Presente. Diputada, un servidor, David Óscar Castrejón Rivas, presente. Diputada Ilse América García Soto. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputado Ismael Pérez Pavia. Presente. Diputado maestro Gustavo de la Rosa Hickerson. Maestro. Sí, sí, para que quede registrado, ¿no? Carlitos no dijo. Se desconectó el diputado de la Rosa. Ahí está ya. Diputado maestro Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. Muy bien. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Deseo informar a los y los integrantes de la comisión que el diputado solicitó se le conceda llevar a cabo la reunión de manera remota o virtual. Diputada presidente, le informo que se encuentran presentes 5 de los 7 diputados y diputadas que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Se inició la reunión del día 6 de diciembre del año 2021, instalados en la sala legisladoras, ubicado en la planta baja del Poder Legislativo, así como de forma virtual, de conformidad con el acuerdo de esta misma comisión, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de los siguientes asuntos. 1. Asunto 385. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de sancionar las conductas cometidas desde la procuración e impartición de justicia en perjuicio de las mujeres y demás víctimas del delito. Diputado, si nos pudiera ayudar silenciando su micrófono, por favor. Iniciador o promovente, Grupo Parlamentario del PAN, se adhiere Grupo Parlamentario de Morena y la diputada Ivonne Salazar Morales. 2. Asunto 360. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 89 del Código Penal del Estado de Chihuahua respecto de la condena condicional. Iniciador o promovente, diputada Ilse América García Soto. 3. Asunto 311. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 181 y 181 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como de los artículos 91 y 92 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, diputado Marva San Flores. 4. Asunto 15. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Judicial del Estado
para que en uso de sus facultades y atribuciones reinicie labores en su totalidad con el propósito de dar una óptima atención a los estudios que requieren, a los usuarios que requieren del sistema de justicia en el Estado. Iniciador o promovente, diputado Bazar Flores. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acuerdo de creación de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal. Sexto, asuntos generales. Solicito al diputado secretario se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día, informe a los integrantes el resultado de la misma. Con mucho gusto. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido de la orden del día para la reunión, ciudadana presidenta. Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación o en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, le solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, le pido al diputado secretario se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con gusto. Pregunto a las y los integrantes de esta comisión, quienes estén por la afirmativa de respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Muy bien, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario, qué amable. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, esto es el comienzo del análisis de los asuntos 385, 360, 311 y 15. Se concede el uso de la palabra al secretario técnico. Muchas gracias, diputada presidenta. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Ya. Gracias, diputada presidenta. El primer asunto enlistado en el orden del día, como saben, es el enumerado con el 385. Es una iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar diversas disposiciones del Código Penal con el propósito, como fue mencionado en el preámbulo de esta reunión, de sancionar conductas cometidas desde la procuración e impartición de justicia. Básicamente la iniciativa nos plantea 2 hipótesis, 2 problemas que se presentaron en el país y que fueron denominados comúnmente como la Ley Abril y la Ley Ingrid. El primero de los casos, es decir, el de Abril Cecilia Pérez Zagaón, en este caso es una persona que fue agredida físicamente por el esposo, bueno, por su pareja. En este caso, formularon imputación por tentativa de feminicidio. La autoridad de control determinó que no había elementos suficientes para acreditar la tentativa y lo reclasificó como violencia familiar. Posterior a ello, determinó que no había elementos suficientes para acreditar una prisión preventiva razonada. Es por ello que lo dejó en libertad. Al momento en que esta persona está en libertad, vuelve a tener contacto con la víctima y la priva de la vida. En este caso, lo que se le recrimina tanto a la autoridad ministerial como jurisdiccional es que no tomaron las medidas suficientes para velar por la protección
de la víctima, con independencia de que se hubiera juzgado o no con una perspectiva de género. Este es el primero de los casos. El segundo de los casos se trata de Ingrid Escamilla. En este caso se filtraron una serie de imágenes de la escena del crimen. Obvio, fue filtrada por la autoridad, en este caso ministerial. Fue muy comentado, como saben, mediáticamente por el impacto que presenta este tipo de imágenes en la sociedad. Es decir, están cosificando a la víctima y están revictimizándola. Es por ello que también se está solicitando atender el fondo de esta propuesta. Para ello, la iniciativa nos propone varias propuestas de solución, entre ellas, pues sancionar a la autoridad que no imponga medidas de protección a la víctima cuando su integridad esté en peligro. Esa es la primera de las propuestas. Obvio, no estoy exponiendo el decreto en sí, sino la propuesta en lo general. Con mucho gusto aunaremos si así lo desean. La segunda de las propuestas es sancionar a la autoridad que difunda imágenes o información de cadáveres o circunstancias del hecho, ya sea de la muerte o de las lesiones de la víctima, que estén estas circunstancias íntimamente relacionadas con la investigación. Y por último, propone sancionar a la autoridad que indebidamente no imponga medidas cautelares en contra del imputado. Esto es en protección de las víctimas y va dirigido a la autoridad jurisdiccional. Entonces, si se fija, son 3 propuestas en lo general que hace la iniciativa para tratar de resolver o prevenir este tipo de situaciones y que no se presenten en el Estado, como en el caso de Ingrid y en el caso de Abril. Por mi parte, por el momento es cuanto. A grandes rasgos, diputada presidenta. Gracias, secretario. Adelante con los comentarios de las y los compañeros diputados, por favor. Las y los legisladores. Adelante, compañero Castrejón. Bueno, a mí la propuesta esta que señalan, en principio me parece algo bueno. Es aparte de estos casos que hacen referencia para apoyar el que se haga esta reforma de Abril y de Ingrid, es algo que periódicamente, por desgracia, es común esto. En Chihuahua el ejemplo más icónico pues es el caso de Gabriela Vitar, que pasó alrededor de hace 30 años, en donde presentó muchas denuncias de violencia. Todavía no estaba como tal el delito de violencia familiar, pero sí el de amenazas, y nunca se hizo caso hasta que el que era su esposo, Gerardo Torres, la privó de la vida, la mató. Ese caso, por que eran personas con mayor acomodo económico, pues tuvo mucha difusión. Fue alrededor de los años 95, 96 aproximadamente. Entonces, aquí yo vería 2 vertientes. El golpe que sería la tipificación penal que están pidiendo, que en principio sería bueno, pero a mí me parece que la otra pinza que se descuida mucho es la insensibilidad en que empiezan a tener quienes reciben este tipo de denuncias y que son los que la reclasifican, porque o empiezan a perder insensibilidad o al momento de contratarlos no hay un buen perfil a la hora de analizar a quienes se van a contratar, a quienes reciben las denuncias. Entonces, si esto de más que lo preventivo, saber a quién elegir en la fiscalía para quienes reciben las denuncias en tratándose de mujeres maltratadas o amenazadas y no le dan importancia a este tipo de cosas, ahí hay algo que hacer también en lo preventivo. Y lo otro sí serviría en cuanto a sancionar
a quienes, como el caso que señalan, que eso pasó con Gabriela Vitar. Y si sería útil esto que están proponiendo, yo en lo personal estaría de acuerdo. Eso es mi comentario. Me permiten, me gustaría comentarles que de hecho estas reformas han sido aprobadas en diversas entidades de la República justamente en este tema justamente de la omisión de otorgar medidas cautelares adecuadas a los casos determinados. Me gustaría conocer su opinión técnica, licenciado Trejo. Claro que sí, diputada. Bueno, hemos realizado algunos análisis preliminares al respecto. Hay unas disposiciones que ya se encuentran reguladas de una u otra forma, en específico relacionadas con la ley Abril. Habría que mejorar algunas disposiciones de las que se encuentran en nuestro Código Penal y hay otras como la ley Ingrid que no se encuentran reguladas como tal en nuestro código. Entonces, desde una perspectiva técnica, diputada, nos gustaría, si así nos lo permite la comisión, proponer en su defecto, abro un paréntesis, en el orden del día tenemos la posibilidad de aprobar que se acuerde o no la creación de la mesa técnica para consensar con otras instituciones, como en este caso el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que son los operadores directos de este sistema o que serían los afectados directamente por estas disposiciones. Entonces, cierro el paréntesis. Mi propuesta sería que este asunto en lo particular lo pudiéramos vincular a la mesa para que con estas personas pudiéramos nutrir el probable proyecto. Sin aunar más, si gusta, puedo aunar en lo que ya se encuentra vigente o no, pero lo podríamos visibilizar y analizar en la mesa penal, si ustedes así lo consideran. Es cuanto, diputada presidenta. A ver, licenciado, yo sí quisiera ser muy clara en dos cuestiones. La primera, entiendo el papel de la mesa, pero creo que estas son disposiciones aprobadas en general en el país. Entiendo que hay algunas cuestiones que ya están cubiertas, que me gustaría que usted las mencione y que creo que el trabajo de la Secretaría Técnica junto con el coordinador de debate pudieran perfectamente sacarlo, porque este es un tema que incluso ya ha sido aprobado a nivel nacional. Entonces, entiendo que hay algunas disposiciones ya a nivel nacional que en estricto sentido pudieran ya estar contempladas. Entonces, me gustaría, por favor, que hiciera mención del mismo. Entendemos que el sentido de la iniciativa tiene un enfoque dirigido a preservar la dignidad de las víctimas y de los familiares, que busca evitar la exposición de las personas ante los medios, que es otra de las disposiciones que no ha mencionado ahorita usted en su exposición, que le pido por favor que lo mencione, así como los antecedentes que hay en las mismas. Entonces, me parece que lo que se busca es mejorar la redacción del resolutivo, pero sobre el fondo del asunto, como mencionó el diputado Castrejón, creo que ya hay un acuerdo. Entonces, yo no estaría de acuerdo que se envíe a la mesa. Yo le pediría a usted como secretario técnico y al coordinador de debate que para la siguiente reunión nos pudieran tener una propuesta de modificación de la propuesta original. Estoy totalmente de acuerdo con la diputada Bujanda. Creo que todo lo que sea en favor de darle protección y seguridad a la mujer en una cultura tan machista que tenemos y con los casos que se mencionan de Abril y de Ingrid, y un servidor se remitió hacia aquel caso del 94 de Gabriela Vitar y otros muchos que hay en el medio que no han sido sacados a la luz. Es necesario y urgente hacer disposiciones que sirvan a esa protección. Estoy de acuerdo yo con la diputada Buján. Entonces, No, y Gustavo si de la no, Rosa.
si nos remitimos a un caso más reciente, incluso está el de Marisela Escobedo. Entiendo que el artículo 164 del Código Penal ya prevé algo similar. Entonces, por eso le digo, me parece que sobre el fondo del asunto, licenciado Trejo, no hay una discusión, en tema ideológico, ni sobre ninguna tema de teoría del delito y demás, sino que se trataría de modificar la redacción, que creo que eso perfectamente puede hacerlo el cuerpo técnico, presentarnos esa propuesta, ya que las y los diputados de la comisión aparentemente coincidimos con ellos. ¿Me permite, Gustavo de la Rosa? Adelante, maestro. A mí, yo soy un poco reticente a hacer reformas porque se dan casos que se convierten en voces públicas y muchas veces publicitadas. Digo, no de mala fe, sino de buena fe, ¿no? Sin embargo, a mí los dos casos me parece que no son situaciones de falta de reglamentación, sino me parece que pueden ser circunstancias de falta de aplicación de la ley. En ese sentido, a mí sí me gustaría conocer con mucha precisión cuáles son, por qué no se sancionó a los jueces, al juez que no protegió a Abril, y por qué no se sancionó a los funcionarios que hicieron circular las fotografías. En mi opinión está, en términos generales, está regulado. Yo soy, en lo personal, soy un poco reticente a hacer reformas específicas para resolver un problema que sucedió, pero no porque falte ley, sino porque faltó la aplicación de la misma. En ese sentido, tal vez se justificaría, tal vez sea cuestión de redacción, básicamente, y tal vez se justificaría que en el ínter de la redacción tuviésemos la opinión, también la revisión de la misma redacción, la opinión de la mesa técnica. En este sentido que estoy planteando, porque sí muchas veces hacemos reformas porque no se aplicó la ley, pues hacemos otra ley y tampoco se va a aplicar, ¿no? Entonces, sí me gustaría, lo que yo propondría, y verdaderamente, pues, aunque yo tengo muchos años en esto, no soy experto en doctrina penal, del derecho penal, no. Soy más o menos conocedor en la aplicación de la ley, ¿no? En el litigio, pero no en la, no en la doctrina, ¿no? Entonces sí me gustaría tal vez que lo aprobáramos en lo general, que se revisara la redacción exacta y que en la revisión exacta se pidiera la opinión o se contara con la coparticipación de la mesa técnica que pensamos discutir y aprobar, ¿no? Construir. Nada más. Gracias. Está ahí. Perdón, si me permiten, me gustaría mencionar dos cosas. Yo creo que la finalidad, diputado La Rosa, de la mesa técnica es justamente poder aportar luces cuando tenemos un problema de tema ideológico, de tema de teoría penal, de tema de estas cuestiones. Estas son disposiciones ya aprobadas en la mayor parte de las legislaturas de nuestro país, en la cual me parece que lo que tendríamos que hacer es adecuar la redacción para evitar que
que se empalme con el 264. Ahora, yo sí quisiera recordar las facultades también que tenemos como legislatura. El revisar la actuación de jueces y de jueces que no están en nuestra entidad no es parte de nuestras facultades, licenciado de la Rosa. Comprendo su intención y comprendo que es un tema que vale mucho la pena. Ahora, algo que sí sucede y sucede mucho y lo vemos todos los días en los medios de comunicación es que a veces los mismos policías, los mismos MPs, las mismas personas de URGE que participan en un incidente delictuoso comparten esas imágenes a la prensa y eso es una cuestión que desafortunadamente lastima a las víctimas. La Ley General de Víctimas ya contempla esta prohibición, sin embargo es una norma imperfecta porque no establece una sanción para los funcionarios o funcionarias públicas o servidores que teniendo el resguardo de una carpeta o que acuden como primeros respondientes, desafortunadamente comparten este tipo de imágenes a la prensa, lo que ocasiona una revictimización a las víctimas. Me parece que lo que tenemos ahorita, yo les pediría, porque en general la Comisión de Justicia tiene una enorme carga de trabajo y que evitáramos lo que pasó en la legislatura pasada, es ideologizar temas que no son ideologizados. En este caso, creo que a todos nos queda claro que queremos evitar justamente que no se establezcan penas, medidas cautelares cuando deben de hacerlas, ni se proteja adecuadamente a la víctima, y eso es algo sobre lo que ha habido una coincidencia a nivel nacional, y asimismo en el tema de la difusión de imágenes o de contenido de carpetas de investigación sin la autorización de quien legalmente tenga que hacerlo, es decir, las víctimas o las víctimas indirectas. A todos lo hemos visto y a veces hasta nos sorprendemos en los periódicos o en los sitios de internet de ver cuerpos de las propias víctimas y eso lastima profundamente a la persona que fue en vida y sobre todo a sus familiares indirectos. Creo que esto es lo que está en discusión en esta iniciativa. Sí. Si me permite. Presidenta, está en la lista la diputada Ilse y luego el diputado Alfredo Chávez. ¿Y me puede anotar? Sí, con mucho gusto, maestro. Gracias, secretario. Presidenta, me da gusto saludarte. Espero que te encuentres bien y pronta recuperación para ti. Compañeros, creo que este es un tema que debemos de resolver, como lo decía la compañera presidenta, de manera inmediata. Si bien es cierto, tenemos ya claro cuál va a ser el objetivo de la mesa técnica a plantearse y próxima a votarse, pero también es cierto que temas tan importantes y tan relevantes no podemos dejarlos pasar. Hemos mencionado ya algunos de los asuntos y creo que en todo el estado tenemos asuntos al por mayor. En días pasados pronuncié en el Pleno el asunto de Maricela Escobedo y también asuntos en Nuevo Casas Grandes, uno muy sonado últimamente y muy similar al de abril, el de Rosaura Tapia, el cual no puede quedarse en esta situación. ¿Por qué? Lo voy a resumir a grandes rasgos. Rosaura Tapia fue una mujer que tuvo una relación, su pareja empezó a amenazarla de manera constante, la mata, la deja tirada en un canal de Nuevo Casas Grandes, posteriormente por irregularidades queda libre el sujeto, se escapa de Nuevo Casas Grandes, lo vuelven a prender y en esta ocasión resulta que Fiscalía no encuentra pruebas y también misma Fiscalía filtró imágenes de cuando encontraron a la víctima. Es un tema muy importante que no debemos dejarlo pasar porque no nada más como Rosaura, como Abril, como Maricela, tenemos asuntos de este tipo. Creo yo que la situación no está como para no poder adecuarlo y poderlo nosotros aquí mismo acordar y que salga en este momento. Es cuanto, secretario. Muy bien, muchas gracias. El diputado Alfredo Chávez. Buenos días a todos y a todas. Mismo sentido, creo que la reforma, lo que se plantea en la iniciativa, perdón, tiene claridad. Desafortunadamente en la cultura que vivimos de la muerte, de la delincuencia, del morbo que provoca todo lo que nos está pasando, y como lo señala la presidenta, que le mando un saludo y espero su pronta recuperación, pues una situación de hecho que vemos de manera cotidiana en este país, y aquí se está castigando a la autoridad, primero en un sentido que difunde imágenes o información, porque eso también es revictimizar incluso a las familias, ¿no?
Y la tercera que me parece fundamental, pues quien no interponga medidas cautelares contra el imputado en protección de víctimas de los testigos. Para mí es claro la reacción, no es que estemos engrosando el marco legal, ni mucho menos. Creo que es una reforma, es una iniciativa de reforma muy clara y que también viene a contribuir a dar un mensaje, ¿sí? de que en nuestro marco legal se considera esta parte y se penaliza. Entonces, yo también creo que no tenemos que darle muchas vueltas al asunto. Para mí es claro y yo creo que podemos estar en condiciones de expresar una votación en este sentido. ¿Cuánto, secretario? Muchas gracias al diputado Alfredo Chávez. Maestro de la Rosa. Si nos escucha, maestro, adelante. A riesgo de parecer terco y de decir frases que molestan, pero les suplico que analicemos el fondo. Nosotros las leyes nunca debemos hacerlas con prisa. Las leyes deben de hacerse con mucha serenidad, con mucho análisis y con mucha precisión. Una palabra más, una palabra menos en un artículo puede tener resultados de otra naturaleza. Lo que yo quiero y lo que yo les estoy planteando es lo siguiente. Estos casos que se plantean verdaderamente sucedieron por falta de legislación o sucedieron por falta de aplicación de la ley. El caso de Marisela sucedió estrictamente por falta de aplicación de la ley, del descuido del gobernador Duarte, de una manipulación terrible en la investigación previa, en la investigación y en la integración de la carpeta de la investigación, de una serie de actos de irresponsabilidades, de irresponsabilidad que al final lo pagaron 3 jueces inocentes. Los jueces eran los únicos inocentes. Y todo lo han publicitado. El caso de Marisela Escobedo no fue falta de legislación, fue falta de aplicación de la ley y falta de cumplimiento de los funcionarios, y a ningún funcionario se le sancionó. Eso es el seguir construyendo un país y tratando de resolver los problemas de la falta de responsabilidad de los funcionarios, seguir tratando de resolver los problemas que deben resolverse con actividad y con compromiso de los funcionarios, tratando de resolverlo con nuevas leyes y leyes y leyes, porque no es fácil hacer una ley. Controlarle las manos a los policías que no anden publicando lo que forma parte de las carpetas. Yo tengo entendido que aquel funcionario que comparte parte de las carpetas de investigación debe ser sancionado, y debe ser sancionado fuerte. No tengo no tengo ahorita el código penal para precisar qué sanción se aplica al funcionario que divulga parte de lo que establecen las carpetas, porque las carpetas deben de tramitarse con total secrecía. No tengo ahorita a la mano cuál es la sanción que se aplica a un juez que no concede no concede las medidas cautelares indispensables. Pero en ambos casos me suena mucho a que tenemos un juez irresponsable y que se plantea la necesidad de
Es que no está legislado, no es cierto, sí está legislado, es que no quisieron a sancionar al juez. Y en el otro caso, ahí, pues si hay alguien la hizo filtrar, ¿por qué no lo investigan y lo meten y lo sancionan? Eso es lo que yo quisiera tener muy claro antes de inventar otra sanción, otro delito que tampoco se va a aplicar. Muchas gracias. Sin embargo, como siempre, me someto a la mayoría, pero de veras, compañeros, las leyes no se hacen con prisa, no se preparan, no tenemos ninguna prisa para resolver eso si no lo tenemos exactamente muy claro qué es lo que estamos aprobando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. Si me permiten, yo haría algunas consideraciones. Yo coincido con usted, diputado Laros, en que se trata justamente de una aplicación de ciertas obligaciones que tienen que tener los juzgadores y que desafortunadamente las sanciones a las que usted se refiere son de tipo administrativa y son aplicadas por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa y que ha sido aprobada prácticamente en toda la República? Justamente que puedan ser sancionados de manera penal. De lo que usted está hablando, de lo que pasó con Maricela Escobedo, de lo que ha pasado por muchos de estos casos, es que desafortunadamente estos jueces solamente son separados de su encargo. Lo mismo los ministerios públicos o los policías que usted sabe cuentan con sanciones administrativas que están contenidas en la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que busca y cuál es el espíritu de esta norma? Justo lo que usted está mencionando. Justo lo que usted está mencionando. Establecer un tipo penal para que puedan ser acreedores a responsabilidad de tipo penal cuando cometen este tipo de acciones. O sea, haga de cuenta que usted ahorita nos dio toda la justificación técnica. Yo quisiera no abundar más en el debate y me gustaría sugerirles, porque me parece que las opiniones vertidas por todos los integrantes de la comisión pudiéramos sugerir lo siguiente: someter a votación que este asunto sea, teniendo en consideración que ha sido ya votado en la mayoría de las legislaciones del país, que sea sometido a votación que la Secretaría Técnica y la coordinación el licenciado Mendiolea, se me fue ahorita el nombre del cargo, puedan sugerir una redacción de lo que se propone en concordancia también y armonizada con el 264, que contiene una de estas obligaciones, cumpliendo con el espíritu de esta norma. Me gustaría someterlo a votación. Usted sabe, maestro, que siempre tendrá mi respeto, mi consideración y mi cariño, pero para serle muy franca de la explicación que ahorita me dio a mí usted, y recordando justo el caso de Maricela Escobedo y de los demás casos que han sucedido, es que el problema es que las sanciones a las que son acreedoras estas personas, cuando divulgan imágenes, información y demás, justamente es de tipo administrativa o son separadas de su cargo, pero no hay una responsabilidad penal. Entonces, si les parece a ustedes bien, me parece que este es el espíritu de la norma. Creo que hay una coincidencia de al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los miembros de la comisión. Lo sometamos a votación si es que se considera que este asunto puede revisarse por la Secretaría Técnica y el coordinador de dictamen, y siguiente reunión nos presente una propuesta de redacción. Quienes estén por la afirmativa para que la Secretaría Técnica y el coordinador de dictamen determinen esta situación, favor de manifestarlo de viva voz, por favor, y de la manera acostumbrada. A favor. A favor. Diputado La Rosa, lo escuchamos. También estoy a favor. Ya discutiremos Perfecto. cuando presenten la redacción. Así es. Diputado Olson, perdóneme, no alcancé a ver su voto. Perdón, yo quisiera abstenerme debido a que tengo todavía algunas dudas, pero para no detener más la discusión, quisiera abstenerme esta votación. Serían diputado La Rosa, Chávez, Castrejón, 6. Pérez, 6 votos a favor y una abstención, ¿verdad? Entonces, ok, esperaríamos la propuesta de redacción del
de la Secretaría Técnica. Adelante, secretario técnico, por favor. Mi voto también es en abstención. Tengo duda, yo sí me abstengo en esta votación. Habían 2 votos en abstención y 5 a favor. Gracias, diputado Ismael Pérez. Adelante, diputado Trejo, por favor. Licenciado Trejo. Con su permiso, diputada presidenta. La siguiente de las iniciativas es la que se encuentra en orden del día, enunciada como 360. Esta tiene el carácter de decreto y pretende modificar la condena condicional. Básicamente nos expresa a grandes rasgos que no se encuentra armonizada este requisito para poderla establecer, que dice de 5 años, no se encuentra armonizada con el pronunciamiento que debe de hacer oficiosamente la autoridad jurisdiccional, es decir, la autoridad jurisdiccional, existe una obligación para que la autoridad jurisdiccional oficiosamente se manifieste sobre el beneficio o no de la condicional cuando la pena a imponer no exceda de 5 años. Y la porción que pretende modificar es el presupuesto para que se pueda otorgar o no la condena condicional, que es de 3 años. Es decir, lo único que propone es armonizar. Con independencia de que pueda tener o no razón la iniciativa, que podría ser debatible, porque por un lado estamos hablando de la pena de prisión impuesta y por otro lado de la posible pena a imponer, hay que hacer notar, diputada presidenta, con un análisis preliminar que hemos hecho, que ya es considerada este tema como de ejecución de penas. Por ende, no somos competentes. Ahora bien, esta disposición, diputadas, diputados, se encuentra vigente, entrecomillado vigente, en nuestro Código Penal por unas disposiciones transitorias cuando se emitió la declaratoria de entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Probablemente ya sea el momento de analizar, tal vez mediante alguna otra iniciativa, o si ustedes lo desean con esta iniciativa, la posibilidad no solamente de modificar la condena condicional, como lo menciona la diputada, sino tal vez ya de derogar todo ese capítulo. Sin embargo, sí tendríamos que hacer un empate de si ya es viable derogarlo y llevarlo a un régimen transitorio. Repito, y para aclarar y en resumen, con independencia de que pueda o no tener razón la iniciativa, ya es materia de ejecución de penas y no somos competentes. Continúa en nuestro Código Penal por unas disposiciones transitorias, si mal no recuerdo, desde el 2016. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, a ver. Diputado Castrejón, adelante. Oiga, Guillermo, sí. A mí no me queda claro, porque ya el juez de ejecución es una cosa y el juez de enjuiciamiento es otra, pero quien impone la condena condicional es el juez de enjuiciamiento, no es el juez de ejecución. Sí, no, el de enjuiciamiento. El de control es hasta antes del enjuiciamiento. Entonces, el juez de enjuiciamiento, hay unos jueces aquí en el estado que sí se meten a cuestiones de ejecución aparentemente, porque ellos dicen que eso no es de ejecución. Entonces, yo no le entendí, entonces usted como el órgano técnico de esta comisión, ¿qué es lo que en realidad está diciendo? Podría leer exactamente lo que proponen, porque una cosa es los 5 años y otra cosa son los 3 años. Los 3 años es el límite, o sea, junto con otros requisitos para conceder la condena condicional y al momento de terminarse el enjuiciamiento, salir en libertad el imputado. Y lo de los sí, licenciado Trejo, yo le pediría menos rollo, menos vueltas, más directo, más claro y conciso. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿De conformidad? O sea, bueno, yo hice un estudio previo también, entiendo
la reforma que genera esta competencia del Congreso de la Unión, la ley del 2016 que es de carácter general, o sea, es decir, federal y de las entidades federativas. Pero yo le pediría que sin tantas vueltas nos diga exactamente si esto es procedente o no. Punto. Claro. Bueno, en el caso del 98, el 89. Fracción primera, habla de que, textualmente, diputada presidenta, la pena de prisión impuesta no exceda de 3 años. Es decir, aquí habla de que ya se impuso una pena de prisión. En ese momento consideran que ya entra en funciones la atribución de ejecución de penas. Por ende, no sería posible que nosotros modificáramos esa parte. Distinto, por ejemplo, cuando se va a imponer. Por ejemplo, la sustitución de la pena de prisión. En la sustitución de la pena de prisión había un debate, como lo menciona el diputado Castrejón, que se dio entre los jueces de ejecución y los jueces de enjuiciamiento. Y decían, aquí al interior del Congreso se dio ese debate. Unos decían, no es atribución de los jueces de enjuiciamiento, y otros decían, no, es que es atribución de los jueces de ejecución. Y no se terminó este debate, pero parte de las conclusiones que llegaron fue precisamente esa. Dicen, si ya se impone una pena, y si se va a hablar de beneficios, ya le toca al juez de enjuiciamiento. Si todavía, al juez de ejecución, si todavía no se impone una pena, quien la vaya a imponer le toca evidentemente al tribunal de enjuiciamiento. Entonces, esa es la distinción que hacen. Y nos dicen, a partir de que hablen de beneficios posteriores a que se haya impuesto una pena o una sanción, es materia de ejecución penal. A ver si me permite. Ok, el tema va encaminado en cuanto a las penalidades en cada uno de los delitos. Corresponde, como lo mencionaba el diputado Castrejón ahorita. Si bien es cierto, también ejecución de penas también tiene, obviamente, su reglamentación. Aquí va encaminado en cuanto a la armonización de inicio del 86 y del 89 del mismo código. ¿Por qué? Porque como bien lo explica el secretario técnico, el 89 hace referencia a una pena de prisión que no pase de 5 años, pero quiere decir entonces que los delitos que no son gravosos en el 86 o tan gravosos, lo tiene de 3 años. Corresponde, como lo mencionaba el diputado, a aquellos que están por dictársele a través del juez de enjuiciamiento, que también está facultado para lo mismo. Cuando hablamos entonces ya del juez de control de penas, entonces ahí ya también lo trae dentro de los transitorios y también lo trae dentro de la misma ley de ejecución de penas. Aquí es armonizar para en cuanto al 86, cuando hace referencia a que no pase de 3 años cuando estamos hablando de delitos no tan graves. Exactamente. Es encaminado a eso. Solicito que se considere, que se analice, es meramente la armonización. Hay que analizar. ¿Es constitucional legislar sobre condena condicional o sobre ejecución de penas después de la legislación nacional del 2016? Esa respuesta así simple les haría. Es que la reforma que proponen es en cuanto al código sustantivo, no al adjetivo. El que es de carácter nacional es el adjetivo y la condena condicional es el sustantivo. Dentro de la iniciativa, presidenta, es claro que es dentro del Código Penal del Estado de Chihuahua. No, yo sé, diputada, pero muchas disposiciones del Código Penal hay que recordar que son anteriores a la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales y que dentro de las mismas inclusive todavía se establecían algunas figuras. Entonces, por eso hago así la pregunta clara pidiendo la luz que debe darnos el coordinador de debate, así como el secretario técnico. ¿Es constitucional hacerlo
después de la reforma y de la expedición del 2016. Sí. Le pregunto yo. En mi opinión, sí, porque es el código sustantivo y no es el código adjetivo. Sí, pero es una disposición de tipo procedimental. O sea, es decir, aunque esté en el código sustantivo, me parece a mí que se trata sobre procedimiento. No sé si pudieran contestarnos el secretario técnico, por favor, y el coordinador de debate. El diputado Alfredo Chávez también pidió la palabra. Adelante. Ok. Aquí, Presidenta, redundamos de nueva cuenta. Estamos hablando del Código Penal, no del Código de Procedimientos Penales. Aquí, si es facultativo, o a menos de que la mesa haga el análisis correspondiente y lo dejemos pendiente para la siguiente sesión. Sí. A mí me gustaría que me contestara, por favor, el licenciado Mendiolea, el licenciado Trejo, ustedes como expertos. Si ese es el caso, se deja para la siguiente, diputada, pero creo que el cuerpo técnico del Congreso tiene que ser el más experto en estos temas. Con su permiso, diputada presidenta, es que efectivamente, como lo menciona la iniciadora, es correcto en relación a la armonización, ¿no? O sea, es una disposición que debería de haberse armonizado. Esta disposición está desde que se crea el código, o sea, debieron haberse armonizado desde entonces. Sin embargo, la disposición hay que tomar en cuenta, la fracción primera, dice, la pena de prisión impuesta no exceda de 3 años. Es decir, ya nos menciona la ley que se impuso una pena privativa de libertad. En el momento en el que se impone una pena privativa de libertad, estamos en el ámbito ya de la ejecución. Aun y cuando todavía no se pase tal vez la carpeta o el expediente a la autoridad de ejecución. Es un tema evidentemente debatible, ¿no? Y fue motivo de debate incluso aquí entre los jueces. Oye, es tu facultad, no, es tuya. Oye, pero ¿por qué lo haces tú? No, pero ¿por qué me lo envías? Digo, que tratamos de resolver en un conversatorio entre estos dos actores. Sin embargo, diputada presidenta, si usted me dice que me decante por alguna, por alguna postura, desde mi opinión, coincidiría en aquel momento con los jueces de enjuiciamiento, digo, de ejecución de penas, que mencionan, oye, es que ya en el momento en el que se impone una pena, ya le toca hablar de los beneficios a la autoridad de ejecución de penas. Ya tú, autoridad de enjuiciamiento, terminaste tu función. Y si estamos en el ámbito de la ejecución de la pena, aun y cuando materialmente ya no sea, todavía no tenga esa carpeta la autoridad de ejecución, estas son atribuciones que las vemos en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, por ende no seríamos, No, digo, no es cierto. ¿Me permite, diputada Bojanda? Gustavo de la Rosa. Claro, diputado Castrejo, nada más esperaría la opinión del licenciado Mendiolea, que le pedí respuesta 3 veces. Sí, en efecto, diputada, diputados, la postura de esta área técnica es precisamente en ese sentido. Nosotros consideramos que, en efecto, en el momento en que se establece ya una pena por el Tribunal de Enjuiciamiento, en ese momento la carpeta o el asunto pasa a un ámbito distinto al que le pertenece, y es ahí en donde nosotros consideramos que precisamente es una materia federal y que no corresponde a este Estado reformar en ello. Gustavo de la Rosa. Con todo gusto, maestro. Había pedido antes, había levantado la mano el diputado Castrejón, si es tan amable, el diputado Chávez también, y luego la solicitó usted de viva voz, y está también levantando la mano la diputada Ilse América. Sí. Gracias. El procedimiento no es así. O sea, no es una mala interpretación, hay una equivocación. Y disculpen que lo hable así. El procedimiento penal funciona así.
Primero hay una audiencia de absolución o de condena. Una vez que se termina el debate en cuanto a que la fiscalía pruebe la responsabilidad plena y el cuerpo del delito, o que haya duda razonable, o que el defensor acredite la inocencia. Entonces se cita para que el juez de enjuiciamiento diga si es culpable o inocente, punto. Y en esa audiencia el juez única y exclusivamente dice si es culpable o es inocente. No impone ninguna pena. No impone ninguna pena. Se dan 3 días o hasta 5 días de tiempo para que, si la audiencia fue de condena, se oferten pruebas para que la pena sea menor, o el Ministerio Público para que la pena sea mayor, dentro de un margen de discrecionalidad que tiene el juez de enjuiciamiento entre la pena mínima y la pena máxima. Y a partir de ahí, de las pruebas que se oferten, puede resultar con peligrosidad mínima, peligrosidad media o peligrosidad máxima, o peligrosidad por arriba de la mínima, por arriba de la media, o entre la media y la máxima, o por peligrosidad máxima. Y en esos 3 días o 5 días, el defensor puede ofertar pruebas que acrediten los estudios que dicen ahí de la condena condicional. Y el juez, en el momento en que puede otorgar la condena condicional, si cree que están colmados los requisitos, que es una ley sustantiva, no es una ley procesal, ahí mismo puede ordenar la libertad del preso, si se acreditan. Y ahí ya no tiene que intervenir el juez de ejecución. Pero como hay algunos jueces que tienen miedo, entonces le echan la pelotita a otras personas, pero ellos ahí pueden, y de hecho lo hacen muchos jueces, que son los jueces que le llaman humanistas. Y hay otros jueces, son como 50, que tienen miedo y no lo hacen. Pero es una injusticia, porque la apelación, por ejemplo, un juicio de homicidio, si llevan 1 año y medio y le dan 3 años y decretaron que el homicidio fue en riña, no sale. Y a veces cumple los 4 años y ya purgó más de la pena esa. Creo que sí se tendría que aclarar con más luz para que no se presten a esas intervenciones. Disculpen que me extienda. El caso de Maricela Escobedo, cuando sale el asesino de su hija, era Reyes Baeza el juez. ¿Y saben por qué salió? Porque Chihuahua, igual que todo el mundo, en cuanto se dicta una sentencia absolutoria, sale el reo. Salió para que el Congreso hiciera una reforma en contra de toda la teoría penal en el mundo, de que aunque fuera sentencia absolutoria, no podían salir, que ya se tumbó eso. Para eso lo hicieron. Entonces, este caso de las condenas es un caso similar. Entonces, eso no tiene nada que ver, porque si en los 3 días ya es condenatoria, hay dos audiencias. Una es culpable o inocente, y una vez que es culpable, entonces, si es inocente ya no hay audiencias, pero si es culpable se aportan pruebas para ver qué pena le dan y qué beneficios. Y ahí también en la de los 5 años, ahí también le pueden imponer un beneficio de que la pena sea fines de semana en la cárcel y entre semana fuera. Pero ese es ahí el juez de enjuiciamiento con la legislación sustantiva sí puede imponer beneficios. Quería proponer que el diputado Alfredo. Discutiéramos, que veo 2 puntos encontrados. Yo creo que sería bueno discutirlo y seguirlo viendo, porque insisto, va a haber 2 puntos encontrados, uno el área técnica y no está de más tener un análisis posterior a esto y dejarlo el asunto aquí, ¿no? Presidenta, si me permite rápidamente, secundo totalmente lo que está solicitando el secretario, el diputado Castrejón, y mi compañero, el diputado Alfredo Chávez.
Y asimismo solicito a esta mesa se me autorice para que sea un tema suficientemente discutido, lo votemos para su análisis y se me otorgue la posibilidad de asistir a la comparecencia del secretario de Hacienda, ya que formo parte de la Comisión de Presupuesto. Claro, por supuesto, diputada, adelante. Yo sí nada más quisiera dejar algo claro. Yo coincido con usted que se vaya a análisis, pero yo sí le pediría, por favor, al cuerpo técnico mayor claridad en las opiniones y mayor claridad al momento de sugerir el sentido de los dictámenes de los asuntos, muchachos. No podemos esconder la cabeza en la arena, perdón. Ese es el trabajo de un cuerpo técnico. Y creo que está muy claro lo que se reformó en el artículo 73, fracción 21ª, inciso C, el Congreso de la Unión tiene la atribución exclusiva para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos de alternativas, de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia para adolescentes que regirán la República en el orden federal y en el fuero común. Quiero entender yo que lo que hizo la legisladora, lo que propone es una armonización en el código efectivamente sustantivo, en virtud de que el código sustantivo en ese articulado se quedó fuera de lo que fue la última reforma penal. De hecho, en ese sentido, ya no existe la condena condicional. Lo que existe son los beneficios preliberacionales. Pero, si les parece a ustedes bien, atendemos la solicitud de la diputada Ilse América y le pediría, por favor, al licenciado Trejo que nos realice ese análisis jurídico puntual, muy claro, y que sea tan gentil de enviárnoslo a nuestros correos. Había pedido el uso de la palabra. Adelante, diputado. Miren, yo no estoy de acuerdo en aprobar ni siquiera entrar en una consideración más profunda de esto. Ya leyeron la exposición de motivos, ya leímos la iniciativa. Es una iniciativa en donde nos debe de guiar cuál es la exposición de motivos. La exposición de motivos de esta propuesta está en seis líneas. Se refiere a la armonización del artículo 86 con el artículo 89, pero no está el artículo 89. No se encuentra el artículo 89. ¿Cuál vamos a armonizar con cuál? Pero luego hay una cuestión importante. La pena de prisión que no exceda de 3 años, ni se trata de alguno de los delitos por los que resulta improcedente la concesión de libertad preparatoria en los términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. A mí me parece, o sea, leyéndola, sí vamos a impactar en la ley de penas y medidas judiciales, de ejecución de penas. Entonces, yo soy de la idea de que primero, con base en la iniciativa, no tenemos los elementos suficientes para poder hacer el análisis comparativo, porque la armonización no está allí. No sé qué sea lo que se apruebe cuando las iniciativas están incompletas. En todo caso, yo les pediría, si lo vamos a pasar a estudio, pues que nos remitan un análisis mucho más completo, mucho más integral de este tema. Y miren, si la redacción les da pie a jueces con poco valor para que transmitan la decisión al juez de ejecución de penas, pues estamos en un caso que debemos hacer establecer una redacción exacta, precisa, en donde no les dé esa oportunidad. Si la condena
si la libertad preparatoria es obligación del juez de enjuiciamiento, que sea obligación del juez de enjuiciamiento, ¿no? Si es responsabilidad de los jueces de ejecución de penas, que sea para que sean ellos los que puedan los que deban resolver al respecto, ¿no? A mí me preocupa mucho este decreto y que estamos discutiendo, pues porque no establece el texto del artículo 89 que vamos a corregir. Y la exposición de motivos, pues no me parece lo suficientemente convincente para reformar las leyes, y últimamente me he dado cuenta que hay unas iniciativas con unas exposiciones de motivos verdaderamente muy reducidos, ¿no? La exposición de motivos es las fuentes reales de la reforma de la ley. Ahí están las fuentes reales. Entonces, yo sí me niego, bueno, yo sí votaría, así como estamos aquí, en contra de entrar al conocimiento de la ley. Así. Si me permiten una opinión, por favor. Sí, termino. Y segundo, a mí me parece que... Usted se extiende mucho, licenciado, lo amamos, pero se extiende un montón. Pues es que es la educación, la educación de los 50. Los diputados de entonces hacían discursos muy grandes y floridos. Los diputados de los 90 o de los 2000, pues prácticamente son muy, muy escuetos, y yo pues fue cuando aprendí. Ay. Pero discúlpenme, estoy haciendo un planteamiento, sí, lo estoy repitiendo. Entonces, yo lo que propongo es que coincido que se regrese para un estudio más completo, pero que lo que nos remitan, el dictamen, el proyecto de dictamen que nos remitan, sea un proyecto mucho más completo, con una exposición de motivos mucho más elaborada. Y a mí me parece que sí debe de considerarse las opiniones del foro, las opiniones del comité técnico que vamos a crear, porque eso pues enriquece. Gracias. Gracias, diputado. Mire, yo nada más lo que quería decirles es que creo que todas las opiniones enriquecen, todo el debate enriquece y demás, pero yo creo que dar vueltas sobre el mismo círculo no nos ayuda. Y sigue una comparecencia en materia de Hacienda. Entonces, si les permite a ustedes, si les parece a ustedes bien, yo sí quiero ser muy clara, porque así siento como abogada la obligación de ser absolutamente clara. Para mí no tenemos facultad de legislar sobre la materia. Para mí desde la expedición del 2016 ya no existe la facultad. Es más, la condena condicional ya no existe en el país. Existen los beneficios preliberacionales. Sin embargo, comprendo que este es un cuerpo colegiado y que esto es de debate. Antes de su participación, lo que sugeríamos es que el secretario técnico y el coordinador de dictamen sean tan gentiles a mandarnos un análisis concreto sobre la materia, y sobre ello podamos decidir. O sea, mi intención no es ni que su opinión se imponga ni la mía, sino que si tenemos personal técnico especializado, y eso sí yo quisiera pedirles a ambos, para la siguiente sesión tengamos más claro el tema jurídico, por favor. Les digo, para mí, desde lo personal, es muy claro, aunque coincido con el espíritu de la legisladora, me parece que la reforma es muy clara del artículo 73 y que estamos impedidos para poder legislar sobre la materia, aunque esté en el Código Sustantivo, porque me parece que es algo que se omitió y que no se actualizó el Código del Estado de Chihuahua, y que en dado caso el proyecto de dictamen tendría que ser en otro sentido, porque la condena condicional ya no existe en la Ley de Ejecución de Penas desde el 2016. Existen los beneficios preliberacionales que también intentan
que justamente existan otro tipo de sanciones que no necesariamente sean las privativas de libertad. Sin embargo, entiendo que esta, como todos los trabajos de un poder legislativo, son decisiones colegiadas que se toman en mayoría. Mi sugerencia, insisto, para que podamos avanzar, es que este tema se vaya a la Secretaría Técnica, a la coordinación de debate y pedirle a ambos que sean lo más concretos posibles y con la información muy clara para poder establecer el sentido de dictamen. Hasta ahí mi comentario. Coincido. A ver, sin ser un conocedor de la materia, pero escuchándolos, ha sido enriquecedor. A ver, yo creo que a ver si estoy entendiendo bien. Todos estamos coincidiendo en el tema de la armonización. En eso creo que no hay discusión. El tema es lo que se está discutiendo son los momentos procesales, en donde tenemos facultad y en donde no. Pues, en esto estaríamos pidiendo a la mesa técnica que nos aclarara exactamente eso, ¿no? Y si fuera un tema de armonización, pues creo que el tema sería simplemente una derogación del artículo. Okay. Presidenta, agradezco mucho sus atenciones. Solicito se nos dé autorización al diputado Alfredo y a la misma podernos retirar. Y al diputado Olson, podernos retirar. Que por eso le diría, diputado La Rosa, no era de maldad, es que tenemos un chorro de asuntos que tratar. Nos urge que existe el acuerdo para la instalación de la mesa técnica jurídico-penal. Y yo entiendo de verdad que los debates son muy ricos, son muy sabrosos, pero los compañeros tienen también otras comisiones y otras cosas y no avanzamos. Ya habíamos sugerido esto antes. Usted sabe que tiene todo mi cariño y mi respeto, pero vamos haciendo que el trabajo legislativo sea lo más provechoso posible. Si les parece bien, antes de que tengan que retirarse, dejamos pendientes el análisis de las otras dos iniciativas y nada más someteríamos a votación la integración de la mesa técnica. Lo que nos interesa de esta mesa técnica, de esta Comisión de Justicia, y lo tengo que decir con toda claridad, la legislación pasada, la mesa técnico-jurídico penal sí fue muy buena, pero parecía que se trataba, yo no la presidía, de ver cómo se alargaban los asuntos, y fue la comisión menos productiva de toda la legislatura. En esta intención nos interesa, sí, efectivamente, que exista académicos y personas con experiencia, pero sobre todo personas que estén actualmente litigando o que estén actualmente ejerciendo un puesto y que contemos con académicos de las principales universidades. Si les parece bien, les sugeriría cuál es la integración, donde vamos a pedir claramente a las instituciones que nos indiquen las personas que participarían en ellas. Diputado Olson. Para un asunto general. No. No, pero a lo de la mesa técnica y luego ya asuntos generales. No estoy de acuerdo con eso. A ver, licenciado Gustavo, es que nos quedamos sin quórum otra vez. O sea, ese es el punto. Los compañeros tienen que irse a Hacienda. Bueno, pues ¿sí dejémosla para la siguiente sesión, diputada? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, con que las mejores inteligencias se encuentran en el litigio o en la burocracia. No, y se está pidiendo la participación de académicos. O sea, estaríamos buscando la integración de académicos de la UACJ, TEC de Monterrey, Tribunal Superior de Justicia del Estado, barras de abogados. No, fíjese lo que permitieron que se hiciera con el rector de la universidad. Cuando se permiten que se hagan esas barbaridades, la calidad académica. No. Mire, si le parece bien, acabamos de quedar sin quórum, están nada más 3 diputados, 4. O sea, por eso le diría, la integración es plural, diputado. Vamos a estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia, de Fiscalía, de FICOSEC, de todas. Las mesas técnicas se integran por personas, por seres humanos, personas que tienen toda una historia y una capacidad. A mí sí me gustaría que sugiriéramos a todos ellos que propongan y luego ver las personas, pero también tener derecho a proponer nosotros. Es que esto que usted está diciendo, licenciado, es que esto que usted está diciendo es lo que vamos a proponer. Se me hace que usted está haciendo pleito antes de que siquiera nos dejara decir eso. A todas estas instituciones les íbamos a pedir que nos sugirieran personas, nada más. Es lo mismo que usted está diciendo. Pero también nosotros como diputados podemos sugerir personas que no estén en todas esas hipótesis y estén capacitados. Y nadie está diciendo que no, licenciado. Bueno, ok, si queda la libertad así. Mire, ya se nos acabó el quórum.
porque para variar usted se extendió en los comentarios, pero básicamente todo lo que usted está diciendo es lo que se iba a sugerir. Ok. ¿Qué procede? Le informo, diputada presidenta, que nos acabamos de Quedar sin quedar sin quórum. quórum. Así es. Se Entonces, suspende. bueno, pues hasta aquí llegaríamos a la reunión entonces, licenciado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias luego. a todos. Bye bye. Que sigas mejor. Gracias. Bye bye.